tenemos en los estudios de RPP a la congresista Úrsula Letona, de la bancada de Fuerza Popular, que no del partido, y presidenta de la Comisión de Constitución. Ustedes van a recibir al primer ministro y a varios ministros para que les expliquen la necesidad de aprobar facultades legislativas. Ya vimos lo que significó esto cuando el anterior gobierno pidió facultades legislativas, unas concedieron, otras no. Acá tenemos facultades solicitadas en 6 grandes áreas. ¿Qué es lo que prevé que pueda pasar en esa reunión el próximo viernes 18, señora Letona? Muy buenos días. Buenos días, en primer lugar, con todos. Nosotros lo que hemos hecho el día de ayer en la Comisión de Constitución es dar cuenta del pedido que ingresó el viernes. Tal como se hace por práctica legislativa, también hemos pedido opinión, si bien se trata de 6 puntos específicos, cada ítem tiene aproximadamente un promedio de 8 temas, de 8 subtemas. Entonces hemos pedido opinión a las comisiones involucradas y efectivamente hemos acordado que el 18 podamos citar a los ministros y al premier para que puedan dilucidar dudas que puedan presentarse en el análisis y además precisar algunos aspectos. Por ejemplo, ayer conversábamos en la Comisión de Constitución la necesidad de repente que el Poder Ejecutivo evalúe separar el tema de reconstrucción. Entendido la reconstrucción como un tema muy urgente de el tema de modernización del Estado, que puede ir a otro ritmo. Entonces, ¿en qué se traduciría? ¿En que se apruebe más rápido? Claro, ya. En que haya un trato diferenciado que prioridades que el Ejecutivo pueda hacer la división, porque de oficio, por temas formales, yo no podría partir la ley de delegación. Entonces estamos haciendo unas coordinaciones para que el Ejecutivo evalúe partir ese extremo de las facultades delegadas para que nosotros podamos priorizar, de repente no en 48 horas como ocurrió con la ley anterior, pero sí poder darle y evaluar este tema en una semana. Formal sobre que debió pasar esto por economía. No, a ver, ahí hay un error y me sorprende porque ha sido, entiendo, el congresista Cheput el que ha hecho esta crítica. Es más, ha dicho que la comisión es un cuello de botella. Creo que está totalmente equivocado. La comisión analiza la constitucionalidad del pedido. Eso no enerva, como se hizo bajo la presidencia de Miki Torres, que podamos pedir la opinión especializada a las comisiones ordinarias. Y eso es lo que hemos hecho. El día de ayer se han cursado los oficios. Pero creo que ahí ha habido un tema, creo que de no correcta interpretación. ¿Es vinculante la opinión de las comisiones? O sea, usted cursa, pero es simplemente una formalidad. O si, por ejemplo, Economía o cualquier comisión dice, no, mira, esto no está bien, ¿ustedes toman en cuenta o no necesariamente? La idea es tomar en cuenta esa opinión en los temas especializados. Nosotros partimos de un gorro para que la gente nos pueda entender de la constitucionalidad. Oye, ¿esto compete o no? ¿Esta es materia delegada o no? Y segundo, si nosotros podemos o no enmarcar este pedido dentro de la Constitución. Luego de eso, el segundo tamiz es el tema técnico. Y esto corresponde, no corresponde, está en el marco, y para eso la opinión de las comisiones especializadas es imprescindible, y en la anterior ocasión fueron de verdad fundamentales las opiniones de las comisiones. Porque más allá del tema constitucional también es si es pertinente, no es pertinente, si vale la pena, si no se colisiona con otra iniciativa, por ejemplo, de alguna comisión, ¿no? Supongo que hay mucho más trabajo que hacer que simplemente decretar la constitucionalidad. Sí, no. De hecho, el tema de fondo es bien importante y por eso creo que la dinámica de la opinión y en los plazos tan cortos que también hemos estipulado para que las comisiones emitan opinión, nos va a llevar a hacer este trabajo conjunto. De acuerdo. Porque finalmente, independientemente de que haya proyectos en el Congreso, nosotros tenemos que tener en cuenta que este es un mensaje clarísimo de que podemos trabajar juntos. Y que podemos trabajar juntos no para un rédito político, sino para que nuestro país empiece a caminar. Esa es la línea que yo he notado mucho consenso el día de ayer. La verdad ha sido una sesión muy, muy tranquila, donde hemos podido priorizar este tema y en paralelo otros temas de debate que están en la agenda, ¿no? Y luego veremos.
Si se logra partir este pedido de facultades, ¿cuánto tiempo demoraría sacar las facultades para el tema de la reconstrucción y cuánto tiempo demoraría el otro paquete? ¿Tienen un cálculo? Sí, nosotros hemos hecho incluso un cronograma que el día de ayer se presentó. Estaríamos viendo en el Pleno el 7 de junio ya votar el dictamen. El 18 viene el Premier y los ministros. El jueves 17 es la fecha límite para que las comisiones nos informen, se elabora el dictamen y nosotros podamos discutir el dictamen el miércoles 30 de mayo y correr. Si se parte el tema de reconstrucción, por ejemplo, yo creo que de hecho la idea sería que ese dictamen de reconstrucción salga mucho antes, ¿no? Además del reconstrucción, ¿cuáles son los otros temas fundamentales sobre los que van a tener que pronunciarse? Yo creo que el principal tema aquí es el de la reconstrucción, que merece una prioridad especial. Hay temas tributarios. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el tema de reforma del Estado, y lo he dicho públicamente. Creo que plantear cualquier reforma estructural tal y como está planteado el Estado peruano va a ser imposible. Hay que sentar bases de reforma y es bien importante que repensemos el servicio civil y que también tengamos en cuenta que pese a que no hemos sido invitados todavía a la OCDE, este viceministerio de medición de políticas públicas y de corrección de políticas públicas es un esfuerzo que tenemos que implementar ya. Ustedes habrán visto el domingo salió un reportaje sobre los micronutrientes. Es una vergüenza con las cifras que tenemos en el Perú de anemia y desnutrición, que los micronutrientes se pudran en los almacenes. Y eso es simplemente fallas en la estructura de la estrategia de reparto y de la estrategia general de lucha contra la desnutrición. Y eso se tiene que corregir con este tipo de políticas. Yo entiendo que hay que reformar el Estado y que eso ya es una tarea que no se puede seguir postergando. Y siempre se dice, no, que es una tarea titánica ya, pero si no se empieza ya, ¿no? Sí. Pero que se pudran los micronutrientes, en realidad, eso es un tema de dejadez. Estoy segura que todo el Estado está diseñado para que no se queden ahí pudriéndose esos, pero ¿no? O sea, es que si no medimos y no corregimos, ¿qué es lo que hace el mundo? O sea, no estamos planteando... Para empezar, ¿no? ¿Qué sanción merece algo como eso? Yo creo que incluso hay una sanción penal. Debería. Porque, por ejemplo, en la posta médica, en el hospital de Vitarte, ni siquiera la posta, el hospital de atención primaria de Vitarte tenía la solicitud hace aproximadamente 3 años que venía pidiendo que se le entreguen micronutrientes. Pero siempre se le denegaba, se les decía que no eran parte de esta estrategia nacional, que no se les podía asignar. Estando en abril, próximo a vencer en mayo el lote más inmediato, llaman por teléfono y le dicen, por favor, empieza a repartir. De favor. Entonces la persona encargada, la coordinadora del programa, dice, ok, mándenme los micronutrientes. En 5 días atendieron a 29 niños. ¿Ustedes imaginan lo que hubiera pasado con esos niños o con muchísimos más si es que la primera solicitud hubiera sido atendida? O sea, eso es una falla en la estrategia, es dejadez, como dice Patricia, y es la imposibilidad del Estado peruano de articular sus esfuerzos para que finalmente esos micronutrientes lleguen donde tenían que llegar. El solo hecho de que haya un trámite para que se repartan está mal, ¿no? O sea, tanta cosa. Otro de los campos sobre los que se ha solicitado facultades legislativas o se va a legislar es reactivación económica. Sí. ¿Tienen reservas también que este tema se haga vía decreto legislativo y no proyecto de ley? Yo puedo decir que lo que he sentido en la Comisión de Constitución es que no hay tabúes. Incluso los cambios tributarios los van a dar abiertamente. Incluso, o sea, lo que pasa, Aldo, es que ayer hemos dado cuenta del contenido. O sea, formarnos una opinión en tan poco tiempo es difícil, pero sí he notado la apertura y la predisposición de los colegas de las diferentes bancadas de meternos en el tema 100% y de procurar entregarle al Ejecutivo las herramientas que necesita para que este país comience a funcionar. El problema es que en el tema de facultades tributarias, si se toca, por ejemplo, a regiones determinadas, lo que vas a tener es una resistencia de parte de congresistas que representan esa región y que no quieren volverse
impopulares. Si además tomamos en cuenta que se vienen elecciones regionales y locales, la cosa se complica aún más. ¿Cómo separar los intereses políticos de la necesidad de legislar de manera responsable? Sí, lo que yo he podido ver, por ejemplo, en el tema de la relación con gobiernos subnacionales es justamente repensar el tema de la asignación presupuestal o incluso repensar el tema de competencias, que creo que es bien importante. Acá hablan de una redefinición y ahí es donde hemos pedido la información, porque justamente a lo que iba Patricia, los gobiernos regionales y las municipalidades tienen competencias, les hemos transferido presupuesto, les hemos transferido obligaciones, pero no les hemos transferido capacidades. Y lo que ha demostrado el proceso de descentralización, pese a ser un proceso netamente político, porque así ha sido, es que sin capacidades es imposible cumplir esas obligaciones. Entonces, sí hay que repensar cómo se transfirieron y cómo ayudamos, ese tiene que ser el enfoque, a los gobiernos regionales y a los gobiernos subnacionales a retomar capacidades que le permitan cumplir sus fines.